Buenas tardes, profesora. Nosotras con mi compañera Idoret Gutiérrez y yo, Francisca Femenías, le vamos a presentar el desarrollo de nuestro trabajo del grupo número 9. Bueno, lo primero que debemos hacer para calcular nuestra tabla es hacer el cambio de unidades de micromolar a molar. Dándonos ya este resultado nos servirá para hacer el cálculo de pH, que será aplicando menos log 1,55 por 10 elevado a menos 6 molar. Luego procederemos a hacer el cálculo de pOH, siendo este 14 menos nuestro pH anterior. Luego vamos a hacer el cálculo de protones aplicando antilog menos nuestro pH anterior también. Finalmente hacemos el cálculo de hidroxilos aplicando antilog menos nuestro pOH, dándonos un resultado de 6,46 por 10 elevado a menos 9 molar. Para un ácido débil se debe utilizar la ecuación de constante de acidez para obtener nuestros protones, por lo tanto deberemos aplicar la fórmula que es la raíz de constante de acidez por nuestro ácido, dándonos un resultado de 1 por 10 elevado a menos 2 molar. Luego procederemos a hacer el cálculo de pH como también lo hicimos anteriormente, colocando menos log 1 por 10 elevado a menos 2 molar. Luego procederemos a hacer el cálculo de nuestro pOH, siendo 14 menos nuestro pH anterior. Y finalmente haremos el cálculo de hidroxilos aplicando antilog menos nuestro pOH, dándonos un resultado final de 1 por 10 elevado a menos 12 molar. En el siguiente ejercicio vamos a calcular el pH de la solución tampón. Esto se hace mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde tenemos que calcular el pKa. El pKa es igual al menos log de la constante de acidez. Entonces, el pKa es de 4,47. Entonces, esto lo tenemos que reemplazar en la fórmula y reemplazar los datos dados anteriormente. El 1,0 molar y el 0,6 molar. Esto nos da como resultado que el pH es de 4,52. Ahora vamos a calcular el valor del pKa, pKb, Kb del ácido y la región de amortiguación. Para calcular el pKa tenemos que aplicar el menos log a la constante de acidez. Para el cálculo del pKb tenemos que restarle el resultado anterior al 14, que nos dará como resultado 9,26. Para el cálculo del Kb tenemos que aplicar el antilog menos el resultado anterior de 9,26 y esto nos dará 5,5 por 10 elevado a la menos 10. Entonces la región amortiguadora es de más menos el valor del pKa, donde el pKa es 4,47. Eso quiere decir que la región amortiguadora se encuentra entre 3,47 y el 5,47. Ahora vamos a indicar si la solución preparada se podría utilizar para amortiguar una muestra de plasma sanguíneo. El pH del plasma sanguíneo se mantiene dentro de un rango fisiológicamente importante alrededor del 7,4. La solución buffer cuenta con una capacidad amortiguadora del 3,47 a 5,47, por lo que no es adecuada para este propósito. En el siguiente ejercicio vamos a explicar lo que está sucediendo con el paciente basándonos en los resultados dados. El paciente está experimentando por un trastorno conocido como acidosis metabólica, ya que los niveles de bicarbonato y pH en la sangre se encuentran debajo del rango considerado normal. Además, el nivel de dióxido de carbono se encuentra en el límite inferior de los rangos normales. Esta combinación, fuera de lo normal, indica un desequilibrio del pH sanguíneo, lo que requiere atención médica. El mecanismo compensatorio que está teniendo el paciente en respuesta al cuadro de acidosis metabólica es el sistema respiratorio, ya que responde aumentando la frecuencia y la profundidad de la respiración. Este aumento tiene un efecto específico, ya que ayuda a eliminar el dióxido de carbono en el cuerpo a través de la exhalación. El dióxido de carbono es un ácido débil y al eliminarlo contribuye a elevar el pH hacia valores normales. En el siguiente ejercicio tenemos que calcular la concentración de protones. La concentración de protones es igual a antilog menos el pH. Entonces al pH, al aplicarle el antilog, nos dará como resultado 1,58 por 10 elevado a la menos 7. Esta es una concentración baja, lo que indica que el plasma sanguíneo es ligeramente ácido en este caso. Ahora vamos a explicar algunos ejercicios de termodinámica. Explicaremos si la reacción de A partir de B ocurre o no ocurre. Si B a partir de A es delta G 10 kJ por mol, entonces A a partir de B será el inverso, que sería delta G es igual a menos 10 kJ por mol. Si delta G es menos 10 kJ por mol, significa que la reacción libera energía en lugar de requerirla.
Entonces, la reacción es exergónica y puede ocurrir espontáneamente bajo condiciones estándar. En el siguiente ejercicio vamos a indicar si la síntesis de A más B a partir de 2B ocurre o no ocurre. Esto se puede obtener sumando las reacciones dadas. Como podemos ver, A más C a partir de 2B es igual a delta G menos 18 kJ por mol. Esta reacción acoplada da como resultado que delta G es menos 18 kJ por mol. Esto significa que la reacción libera energía en lugar de requerirla. Entonces, la reacción es exergónica y puede ocurrir espontáneamente bajo condiciones estándar. En el siguiente ejercicio vamos a indicar si la reacción de síntesis de A partir de B ocurre o no ocurre en condiciones fisiológicas. Para esto tenemos que utilizar la siguiente ecuación que se puede observar en la imagen. Luego tenemos que cambiar las unidades de medida de kilojoules a joules. Luego tenemos que reemplazar este dato en la fórmula, en donde delta G es igual a menos 10.000 joules partido mol más 8,314 joules partido mol por K por 310.15 Kelvin, que es igual a 273,15 más los 37 grados. Esto se multiplica por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto nos da como resultado un delta G de menos 13.574,68. Un delta G negativo indica que la energía libre del sistema disminuye durante la reacción, lo que significa que la reacción puede proceder sin la necesidad de agregar energía adicional al sistema. Luego de ya haber revisado en una tabla los respectivos pKs, pudimos determinar lo siguiente. Podemos encontrar un grupo carboxilo con un pK de 2,17, un grupo alifático compuesto por una cadena lateral de 4 átomos de carbono en una cadena recta, un grupo guanidino y el grupo amino primario que está compuesto por un pK de 9,04 como también un pKr de 12,48. Para determinar nuestro punto isoeléctrico debemos hacer la suma de nuestro pK1 más nuestro pK2 y dividirlo en 2. Al reemplazarlo nos quedaría 9,04 más 12,48 dividido en 2, dándonos un resultado de 10,76, por lo que nuestro punto isoeléctrico quedaría aquí, teniendo cargas tanto positivas como negativas, siendo neutro y lo podemos llamar como deuterión. Sabemos que a menor pH actúa como aceptor de protones llamándose protonado y a mayor pH actúa como dador de protones llamándose desprotonado. Según esta lógica podemos determinar que a un pH 1 va a prevalecer la estructura con carga más 2, debido a que es el menor de todos los pKa y los grupos amino y carboxilo la mayoría están protonados. Esto quiere decir con todos sus grupos ionizables y con un protón adicional. A pH 6, que está entre pK1 y pK2, la mayoría de las moléculas tendrán el grupo con pK1 desprotonado, mientras que los grupos pK2 y pK3 protonados, por lo que prevalece la estructura con carga más 1. A pH 15, que es mayor que todos los pKa, la mayoría de las moléculas van a estar en forma desprotonada, lo que quiere decir con todos sus grupos ionizables sin el protón inicial. Si una proteína está conformada por una gran proporción de este aminoácido, lo que esperaríamos que ocurra es que cambiaría la carga del grupo amino presentes en el radical, generándose nuevas interacciones intermoleculares desnaturando la proteína. Por lo tanto, si se altera el pH óptimo significativamente, es posible que la carga neta cambie, alterando su función y su estructura. Acá podemos ver el enunciado de la pregunta número 6, sus respectivos gráficos, y nos pide identificar qué gráfico corresponde a la cinética de la enzima en presencia y ausencia del fármaco. Nosotras pudimos identificar que era el gráfico A que podemos ver acá, siendo reversible ya que eventualmente se llega a la misma Vmax, teniendo la cinética 1 la presencia de y la 3 la ausencia del mismo. Este gráfico tendría una inhibición competitiva, ya que los sustratos están compitiendo por el sitio activo de la enzima, logrando que al unirse al sitio activo de eviten que el sustrato se una y se forme un producto. Sabemos que al ser competitiva, su Km aumenta, tiene menor afinidad y su Vmax se mantiene. Para determinar los parámetros cinéticos de Km y Vmax, sabemos que Vmax va a ser su velocidad máxima y Km la constante de Michaelis-Menten. Tenemos la cinética 1, un Vmax de 1 partido en 5, ya que esta será 1 partido en Vmax,
dándonos un resultado de 0,2 milimol partido en minuto y una km de menos 1 partido en menos 5, ya que será menos 1 partido en km, dándonos un resultado de 0,2 milimol. Luego en la cinética 3 tenemos un Vmax de 1 partido en 5, dándonos un resultado de 0,2 milimol partido en minutos y un km de menos 1 partido en menos 8, siendo 0,125 milimol. Podemos decir que el efecto inhibidor del fármaco es reversible, ya que eventualmente llegan al mismo Vmax y se indica que es una interacción no covalente, por lo que la enzima puede volver a funcionar, siendo estas interacciones moleculares más débiles. Como anteriormente determinamos nuestro Km y Vmax en la gráfica A pero con dobles recíprocos, esto mismo nos servirá para hacer nuestro gráfico con la curva de saturación. Acá estará nuestro Vmax y nuestro Km lo sacaremos calculando la mitad de nuestro Vmax. Tenemos en la enzima con ausencia del fármaco un Vmax de 0,2 milimol partido en minutos y un Km de 0,1 milimol. Nuestra enzima con presencia del fármaco tiene un Vmax de 0,2 milimol partido en minuto y un Km de 0,1 milimol. Acá, como es competitiva, podemos ver que ambas tienen el mismo Km y el mismo Vmax en nuestra curva de saturación.